Empieza a cambiar mucho lo que pienso de esta idea de la dosis mínima de ejercicio. Cada vez la veo como algo que hace más mal que bien. Estamos llegando al punto del tengo que hacer esto para algo. El hecho de hacerlo para algo nos desconecta de lo que estamos haciendo. O sea, nos hemos desconectado tanto y el estilo de vida que tenemos es tan raro para el bicho que somos que buscamos qué dosis mínima de ejercicio tenemos que hacer para no enfermar o para no. Pero cuando en realidad lo que debería ser es el movimiento es parte de mi vida. Lo que pasa que ya no es necesario. A mí lo que me molaría es que la gente entendiese la maravilla de lo que tenemos y disfrutase de ese cuerpo. Es decir, que el cuerpo les pidiese moverse. ¿Qué nos pasa, Juan? O sea, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas personas con dolor crónico de espalda, fibromialgia, dolor de cuello? ¿Por qué esta pandemia de dolor? Bueno, a ver, es un tema muy muy complejo que tiene muchísimas aristas, muchas perspectivas. Primero, creo que también, como sucede con muchas otras patologías, condiciones, enfermedades, a medida que va aumentando la información y vamos siendo más conscientes y empieza a ser más presente en el mainstream, pues también hay más gente que se empieza a identificar y parece que pueden subir situaciones que antes a lo mejor eran normales o no se declaraban y ahora se pueden catalogar como un paciente con dolor crónico. Pero sí que es cierto que hay muchas personas que experimentan dolor en el día a día y hay muchas causas. Si nos vamos a lo principal, como la respuesta que esté más cerca de la verdad siendo totalmente vaga es que creo que hay un desajuste entre lo que se supone que estamos diseñados para hacer y nos hemos adaptado durante mucho tiempo a hacer, a un estilo de vida muy determinado por el contexto y por las necesidades de supervivencia. Hemos cambiado el entorno de forma que no necesitamos todas esas adaptaciones que hemos ido generando durante muchos años y nos estamos dando cuenta que eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias el movimiento o no movimiento que desarrollamos a lo largo del día, la exposición al sol, lo que comemos, el tipo de relaciones que tenemos, el tipo de trabajo o de entropía mental al que nos vemos expuestos. Pues cualquiera de estas variables y muchas otras más podrían, en ciertos sujetos, en ciertos contextos, desarrollar una señal en el sistema nervioso que en lugar de apagarse una vez que los tejidos se han curado dentro de sus procesos habituales normales, porque todos los tejidos tienden a curarse, salvo que la herida sea catastrófica, pues no se cura, se queda esa señal presente y el sistema nervioso nos está indicando que hay un peligro, hay una amenaza, hay algo que está mal en nuestro cuerpo, sea o no sea verdad. Y ese ciclo se perpetúa. O sea que si, por ejemplo, pudiéramos hacer un estudio, cogiéramos algún tipo de animal parecido a nosotros, por ejemplo, no sé, chimpancés, orangutanes, y los introdujéramos en un estilo de vida parecido al nuestro, viviendo en ciudades como las nuestras, durmiendo en camas como las nuestras, estando durante mucho tiempo sentados o inmóviles, ¿tú crees que ellos también generarían este tipo de patologías, trastornos más bien, ¿no? Que estamos viendo relacionados con el dolor? Es un tema que, o sea, te puedo dar mi opinión porque lo que sé lo tengo con pinzas, o sea, me puedo tirar aquí un triple importante, pero yo creo que la presencia de dolor crónico, digamos, inespecífico en animales, yo creo que no se ha descrito o si existe debe ser en casos muy puntuales. O sea, a mí no me consta que los animales tengan dolor por el dolor. Me gustaría ver a ver qué pasa con ciertos animales domésticos que están como muy humanizados, ¿no? Es posible que ahí pudiese haber algo, pero no lo sé, ¿no? Simplemente me parece curioso. Sí que es verdad que tú puedes tener animales que tengan una lesión o que puedan tener una artrosis o unas displasias o tengan un componente físico que sí que es un generador de dolor y que puedan experimentar dolor. Lo que pasa que, claro, el ser humano hace una cosa muy rara, que es que
puede rumiar el dolor. Es decir, yo puedo tener una sensación física que viene de mi sistema nervioso, una información, la convierto en una percepción y esa percepción está mediada por el contexto, por lo que sé, por mi historia, por lo que me han dicho, por la información médica. Y todo eso puede generar un cóctel que amplifique o cronifique o haga más persistente el dolor. Y además, el siguiente componente de lo que podemos hacer, aparte de rumiarlo y correlacionarlo con otro tipo de información, es que nos puede causar sufrimiento. Que es algo que, por ejemplo, en los animales no ves. Tú ves un animal que tiene dolor en la cadera y va moviéndose con dificultad, pero no parece que esté sufriendo. Al final hace las cosas que hace un perro, sale a pasear, come, si juega dentro de lo que puede. Claro, ese sufrimiento humano que está muy relacionado con un tipo de actividad mental en la que está luchando constantemente con eso que le está pasando, ¿no? Eso es. De hecho, el sufrimiento en dolor está muy descrito como algo que te afecta muy directamente a tu ego, a tu identidad, a lo que tú eres. Yo ahora, por ejemplo, tengo el caso, estoy trabajando con un bombero, un caso de dolor crónico, un tío enorme, fuerte, estable, y empezó con dolor lumbar y es un dolor lumbar de larga duración, pero lo que me está costando ahora, ya estamos prácticamente haciendo todo, pero fíjate que el mayor reto es el sufrimiento que le ha causado el ser un bombero, que es algo que es muy difícil, que te da un cierto estatus. O sea, al final tú has trabajado muchos años de tu vida para ser bombero. Es una, yo qué sé, es una selección muy brutal. bestia. Exacto. Entonces estás hablando de primera división, futbolista de primera división. Es difícil. Llegas ahí, tienes una identidad de ser ese tío fuerte, hábil, capaz, que se va a meter en tu casa a salvarte y que se va a jugar la vida, y de repente no puede levantar un extintor, ¿no? Porque tiene mucho dolor. Y luego tiene el contexto de los compañeros que dicen, pero tío, si estás mazado, pero ¿cómo no? Tío, que me duele. Entonces, ese sufrimiento que le genera primero el no poder desarrollar su identidad, con lo que él se identifica mucho, que significa mucho para él, y luego encima percibir eso de sus pares, ¿no? Le genera muchísimo sufrimiento. Entonces tienen muchísimo miedo a volver a la actividad. Tienen muchísimo miedo y está en ese punto en el que yo no sé si está evitando el enfrentarse de nuevo a otra vez o realmente no está listo físicamente, ¿no? En otro paciente, a lo mejor sin estas características tan claras, yo creo que este dolor tenía un pronóstico muy bueno, tenía un par de protusiones, está muy bien, ¿no? Los signos me indican que esta persona podría recuperar su vida, pero no hemos conseguido dar ese punto. Y yo lo achaco a ese sufrimiento que le causa el haber perdido una identidad que significaba mucho para él. Y eso, este es un ejemplo, pero puede pasar a cualquier persona, incluso, yo qué sé, un ama de casa, ¿no? Que no puede cuidar de su casa y de sus hijos y que para ella su valor está puesto ahí, ¿no? Y de repente siente que no puede hacer eso y siente que no sirve para nada. Pues ese dolor ahí, ese sufrimiento genera también loops en el dolor que incluso pueden magnificar la sensación dolorosa o pueden cronificar la sensación dolorosa. Entonces, es un tema complejo, sobre todo cuando hablamos de dolor de larga duración. Ya una vez los tejidos deberían, en principio, haberse recuperado y dejar de O sea que estaría el dolor agudo básico, uno se quema o se hace una lesión, duele. El dolor de larga duración, persistente, a veces se llama crónico, Sí. Que es un tipo de dolor que ya no está tan relacionado con un daño tisular, sino con otra serie de procesos internos muy centrales del sistema nervioso central que amplifican el dolor cuando a lo mejor no hay, o incluso generan dolor cuando no hay ningún daño tisular, ¿no? Entonces, me parece que la fisioterapia se está acercando a la psicología. Totalmente. Y la psicología a la fisioterapia. Totalmente. Por otro lado, según tú, vamos a hablar de una simplificación, porque es un tema complejo, pero según tú, los casos de éxito que has tenido, ¿cuáles son los pasos principales? O sea, has hablado de, por ejemplo, bajar la catastrofización o superar el miedo a moverse, la kinesofobia.
desde el punto de vista de actividad física, por ejemplo, ¿qué claves hay para una persona que tiene dolor crónico? Desde puntos de vista sociales. O sea, ¿qué nos puedes decir de claves simplificadas? Porque entiendo que cada paciente es un mundo. Yo creo que lo primero, o sea, como todo esto es lo que se llama es el modelo biopsicosocial, ¿no? O sea, tenemos componentes biológicos de los tejidos que generan dolor, incluso de nuestro sistema nervioso central, que puede estar, psicológicos, como esto que dices tú, miedo a moverme, rumiación, catastrofismo hacia la situación que tengo, percepción de discapacidad, conductas de evitación. Hay muchos patrones que puedes desarrollar a nivel psicológico que están influyendo. Y luego está el aspecto social. El aspecto social desde la información que hemos recibido, las creencias religiosas o incluso mi propia situación social de cómo es mi vida. O sea, tengo tiempo para cuidarme, para no cuidarme, puedo elegir lo que como, lo que no como, tengo dinero para ir al fisioterapeuta o tengo que recibir otro tipo de atención sanitaria. Entonces, lo primero es entender que el contexto es brutal y para mí lo más importante es tratar de entenderlo. O sea, para mí lo fundamental es escuchar a la persona, intentar entender, hacerme yo una hipótesis del caminito que han hecho hasta que han llegado a mi consulta, ¿no? Y no deja de ser una hipótesis, pero para eso tienes que escuchar mucho. Tienes que escuchar de forma activa. ¿Qué creencias negativas tienen hacia lo que está pasando? ¿Qué piensan ellos que va a suceder? ¿Cuál es su pronóstico? Incluso cuál creen que es la solución. Muchas veces ellos a lo mejor, tú puedes estar tratando a un paciente en fisioterapia, pero en realidad lo que está pensando es que necesita una operación. Entonces ese pronóstico es muy malo. Porque claro, viene a fisioterapia un poco para ver si suena la flauta, pero en realidad lo que ya ha decidido y su creencia es que te tiene que operar. Bueno, pues ahí te puedo ayudar poco. Entonces, lo primero es entender eso. Una vez que yo tengo una hipótesis, y que no deja de ser pues, hipótesis totalmente, digo, vale, yo creo que voy a tirar por aquí. Hay veces que siempre va a haber ciertos componentes. Hay un componente educativo, primero también te explico un poco todo el proceso que tú estás experimentando, te lo explico de forma que entiendas que son mecanismos que el cuerpo tiene o que nuestro sistema nervioso tiene de alguna manera para afrontar para sobrevivir a la situación que tiene, ¿no? Para gestionar esta situación, que es normal, que pasa más a menudo y que no es tan raro. Porque claro, muchas veces cuando tienes mucho dolor y entras en todo el periplo de médicos, pruebas y tal, muchas veces no se encuentra nada. Y eso es casi peor, porque esa incertidumbre les hace pensar que tienen algo chunguísimo que nadie ve y que necesitan resolver eso. Entonces, esa parte también es, bueno, hay que limpiar todo ese tipo de cosas, quitar un poco de hierro, entender que es un proceso normal, porque nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso nos hiperprotege a veces, porque tenemos esos pensamientos, porque desarrollamos esas conductas, tal. Y luego, una vez que has educado, pues tenemos que intentar ya no solo contarte que tu cuerpo es amigo tuyo y que está hecho para moverse y que normalmente de tu cuerpo van a venir cosas que son positivas, porque eres un ser que se mueve. Para todo lo que hacemos necesitamos el movimiento para hablar, para comer, para comunicarnos, para desplazarnos. Entonces tenemos que reconceptualizar esa relación que tienes con tu cuerpo y no te la puedo contar. La tienes que vivir. La tienes que vivir de forma que las expectativas que tú tienes se puedan romper. Es decir, si yo creo que cada vez que me voy a agachar me duele y yo consigo con 4 cambios que tú te agaches y no te duela, pues eso de repente genera un insight, ¿no? Dices, oh, ostras, yo pensaba que esto no era así. Entonces, están experimentando algo que es un dogma para ellos, un paradigma, y de repente dicen, espérate, que a lo mejor esto que yo tenía clarísimo que era así, no es así. Entonces, eso tiene que suceder. Para mí, eso es un punto fundamental. Y a partir de ahí es tirar del hilo. Tirar del hilo, recuperar la confianza, recuperar la agencia en ellos mismos, ¿no? Es un problema que se ha generado por circunstancias en tu vida, en las decisiones de estilo de vida, a veces las consecuencias de tu estilo de vida, no decisiones, que llevas a lo mejor preparando, no sé, años, que a lo mejor no se va a resolver en días, que es un proceso que hay que revertir, que tenemos que identificar las 2-3 cosas que más te están afectando a ti y poquito a poco cambiar la tendencia. Porque
Otra de las cosas que te diría que sería una clave es la expectativa. O sea, la gente piensa que un dolor crónico de 5 años se va a solucionar en ya, cúrame, y si no, no vale. No. Simplemente gestionándolo y mejorando la tendencia, pues ya hemos cambiado la tendencia. Y a lo mejor necesitamos 1 año o 2 o más para recuperarnos, pero mientras sucede eso, mejoras tu calidad de vida, mejoras tu confianza, reduces creencias negativas acerca de lo que está pasando, mejoras tu funcionalidad, mejoras todos los componentes físicos también, cardiovasculares, de fuerza, de movilidad. O sea, están pasando cosas positivas, ¿no? Entonces, una vez que ya estamos ahí, para mí el trabajo está hecho. Luego ya podemos decidir qué es lo que a esa persona le gusta o se conecta o puede mantener en el tiempo y tal. Pero sobre todo salir de ese bucle en el que no conocen lo que les está pasando, en el que tienen mucho dolor, tienen creencias negativas hacia lo que está pasando y han dejado de moverse o tienen mucho miedo a moverse. O sea que lo que me viene es la persona está en un estado en el que se produce un circuito de retroalimentación por cuestiones psicológicas que ya hemos comentado, cuestiones de movimiento, tiende a no moverse y por lo tanto va perdiendo función, le va doliendo más. Y tu proposición es cómo encontramos un camino para salir de ese bucle, un caminito, para generar una tendencia positiva. Aunque esa tendencia sea de un a poquito, un tanto por ciento mínimo, ¿no? Y luego a partir de ahí ya se genera como una especie de retroalimentación positiva que a la larga va a dar como consecuencia que revirtamos el proceso de dolor crónico. Eso sería una estructura. Podría darse. Esto último ya es más responsabilidad de ellos. O a mí me gusta pensar que es responsabilidad de ellos. Es decir, una vez que hemos cambiado el paradigma de dolor, una vez que ellos se empoderan y tienen agencia y entienden lo que ha pasado, entienden cómo ha llegado hasta ahí y entienden que tienen herramientas, que yo se las he facilitado, pero que son sus herramientas. Ahora ya tú, con esto que has aprendido, con este proceso de transformación, con lo que te ha enseñado esta enfermedad, ahora tú tienes que trabajar, ¿no? Ahora tú tienes que hacer lo que tú consideres que tienes que hacer para salir de aquí, porque si no lo que va a pasar es que vas a volver. No va a ser esto, pero va a ser otra cosa. Estamos hablando de tratamiento. Yo creo, te he oído y somos amigos, que la prevención o la promoción es en este campo es básica, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que hacen un poquito, por ejemplo, salen el fin de semana a pasear, el domingo cogen un poquito la bici y el resto de la semana están sedentarios, ¿no? Pero creen que hacen ejercicio. ¿Cuánto ejercicio es suficiente desde el punto de vista, desde tu opinión como un experto en movimiento? Fíjate que cada vez empieza a cambiar mucho lo que pienso de esta idea de la dosis mínima de ejercicio. Y cada vez la veo como algo que hace más mal que bien. Precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? Primero, nos estamos acostumbrando. O sea, nos hemos desconectado tanto y el estilo de vida que tenemos es tan raro para el bicho que somos, el bicho como animal, me refiero, que buscamos qué dosis mínima de ejercicio tenemos que hacer para no enfermar o para no. Pero cuando en realidad lo que debería ser es, el movimiento es parte de mi vida. Lo que pasa es que ya no es necesario. O sea, ya no necesitamos salir a recolectar moras, ni a seguir un rastro y perseguir un antílope durante un día entero, ni cargarlo, ni transportarlo, ni ser nómadas y cada X tiempo movernos de un terreno a otro y tal. Es decir, nuestra supervivencia viene dada sin prácticamente ninguna necesidad física. Entonces, claro, nuestro cuerpo, lo hemos hablado muchas veces, se adapta a todo. Pero claro, hay ciertas adaptaciones que no son positivas, que estamos viendo que nos enferman. Y en una de esas situaciones puede ser que el cuerpo empiece a doler. Que el sistema nervioso empiece tampoco... El sistema nervioso muchas veces lo que hace es que deja de identificar cuáles son las amenazas reales. Porque como no nos exponemos a amenazas reales, como no nos hacemos heridas, no nos hacemos daño, no experimentamos calor extremo o frío extremo, o cansancio, o sí, agotamiento, o el estrés que tienes en una caza, o como no tenemos esa información como tangible, real de, escucha, esto es la vida, esto es sobrevivir.
Aquí no valen tonterías. O cazas o no comes. Quiero decir, había mucho en el alero. Ahora eso ya no vale. Entonces, tenemos que simular y hemos encontrado el ejercicio. Pero claro, a mí lo que me molaría es que la gente entendiese la maravilla de lo que tenemos y disfrutase de ese cuerpo, ¿no? Y dijese, pues me muevo, hago cosas, no sé qué. Es decir, que el cuerpo les pidiese moverse. Porque como el contexto ya no nos lo va a pedir, pues tenemos que encontrar algo. Entonces, estamos llegando al punto del tengo que hacer esto para algo. Y el hecho de hacerlo para algo nos desconecta de lo que estamos haciendo. Es decir, no hacemos nada. Yo me acuerdo cuando empecé a entrenar contigo, que me mirabas así y decías, joder, cómo mola, porque es que estoy como todo el rato pensando en el tobillo y nunca me había pensado qué pasa con mi tobillo. Pues para mí eso es importante. Es decir, que tú te conectes en qué está pasando en ese momento, ya si se mejora la dorsiflexión o esto, perfecto. Pero a mí lo que me importa es que en esa práctica tú estés contigo. Entonces, muchas veces esta tendencia de tengo que hacer X pasos, tengo que estar media hora en zona 2 para tal, al final, tío, nos desconecta tanto que digo, joder, la única oportunidad que tenemos para tomar conciencia de nuestro cuerpo, esto que hablas tú siempre de la granularidad, ¿no? De encontrar señales más sutiles, información nueva, de sorprendernos con lo que podemos hacer, cómo lo hacemos, si hago esto, cuáles son las consecuencias, cómo cambiar un movimiento repercute en otro. Yo estoy más interesado en eso. Y luego el resto de cosas sí que van a ser un subproducto. Entonces, yo te diría, dosis mínimas, las que tú necesites para sentirte satisfecho con lo que quieres en tu vida. ¿Sabes? Hay gente que necesita hacer muy poco ejercicio y está bien, y está leyendo libros, está en el sofá o está currando y está adaptado. Vale, perfecto. ¿Tiene consecuencias o no? Puede que las tenga, puede que no. Hay gente muy sedentaria que está muy sana. Lo normal es que no. Pero yo, por ejemplo, ahora he encontrado un punto en el que estoy muy a gusto haciendo ejercicio y haciendo las prácticas que yo hago y siento que crezco y que me gusta en el punto en el que estoy. Pues a lo mejor yo necesito eso y cuando no lo tengo lo echo de menos. O si me voy un poco más me lesiono. Pero he encontrado un punto que en este momento me funciona. Y yo animo más a eso. Es decir, oye, primero, ¿es interesante para ti o no este cuerpo que tienes y moverlo? ¿Te genera algo? ¿Es significativo para ti? Sí, vale, pues juega con ello. Juega con ello. Qué bonito, Juan, eso, porque si vemos los niños se mueven porque sí. Claro. Y están constantemente moviéndose. Es. De hecho, se podría uno plantear si el sistema educativo, desde el punto de vista de un fisioterapeuta, es adecuado o no. Quiero decir, tanto tiempo sentado en sillas y separando tanto lo intelectual del movimiento, ¿no? Que también es otro punto súper importante. Yeah. Y algo que me parece dramático, y digo dramático, es cómo muchas personas hemos perdido el disfrute por el movimiento. O sea, hacemos movimiento porque lo tenemos que hacer, ¿no? Y no jugamos con ello. ¿Cómo podemos revertir eso? ¿Qué hacer, ¿no? Para eso, porque, por un lado, si una persona necesita moverse, joder, lo tienes que decir, sí. Como profesional de la salud, pero por otro lado, si se lo dices, puede incurrir en este punto de hacerlo por deber. ¿Cómo reactivar el placer por el movimiento que tenemos de niños? Claro, yo creo que primero yo creo que es importante pensar sobre este concepto del ejercicio, reconceptualizarlo. Primero, es decir, entender qué es el ejercicio, cuál es la utilidad que tiene y por qué es así, porque el hecho de que sea así también tiene que ver un poco cómo somos como sociedad. Voy a conseguir la máxima cantidad de resultados medibles acorde a las métricas. Claro, al final las métricas depende de lo que estén mirando y lo que le estés preguntando. ¿Cómo voy a conseguir los máximos resultados de la forma más eficaz posible, con el menos esfuerzo posible, en el menos tiempo posible? Entonces es como muy, muy resultadista.
Y es un poco el reflejo de lo que está siendo, de lo que es la sociedad, ¿no? Al final es, ¿para qué hago las cosas? Entonces, yo creo que lo primero es el mensaje, es decir, no todo tiene por qué ser así. El ejercicio es una herramienta impresionante, que se usa muchísimo y que tiene muchísima utilidad, pero le puedes dar ese puntito en el que ya no solo tienes que hacer este ejercicio 3 series de 8 repeticiones con esta carga y es así, y lo tienes que hacer para siempre y lo tienes que hacer para qué. Bueno, a lo mejor podemos hacer ese ejercicio, pero podemos hacer un juego en el que tú tienes que descubrir una serie de cosas que estás activando, moviendo esos mismos músculos, o a lo mejor trabajamos a nivel general sobre el equilibrio también mediante ciertas experiencias, mediante propuestas. Primero tenemos que entender que esto es muy raro para nosotros, como ser humano. Lo del ejercicio es un invento raro. Si tú le preguntas a un cazador-recolector, si tú le dices... De hecho, con Daniel Lieberman lo contaba. Y claro, dice, tú vas a una tribu de cazadores-recolectores, ¿no? Ahí en el Kalahari o donde sea. Y tú les preguntas acerca del ejercicio y no entienden el concepto. O sea, no saben... Y entonces cuando se lo explicas, se deshuevan. Claro. Se ríen y dicen, ¿para qué me voy a cansar? Si yo ya me estoy cansando todo el día. Yo cuando termino de cazar o cuando termino de explorar lo que sea, me siento, estoy con mis hijos, o bailo, o hago un arco, o unos zapatos, o canto canciones. O estoy sentado, o estoy relajado. Entonces, como partimos de eso, ¿no? Que lo que tenemos que buscar es, vale, todas esas habilidades que tenemos que hacer o que nos hemos adaptado a hacer como seres humanos, que tiene que ver con agacharme, ser cuidadoso, tener equilibrio, trepar a un árbol, moverme, correr, ejercer fuerza, matar a un animal, seguir un rastro, quedarme quieto, incluso el tema de la meditación. Quedarme quieto, en silencio, presente, 45 minutos hasta que el animal salga. Es que más difícil que eso, me puedes decir 10 dominadas, pues para mí es más difícil ahora, ¿sabes? Estar ahí. Todos esos son habilidades que, joder, qué casualidad, que nos vienen bien hacerlas, pero que todos tienen que ver con algo que hemos tenido, que hemos necesitado hacer y que nos hemos adaptado para hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es recuperar esa curiosidad por movernos e intentar que el ejercicio, que es algo muy nuevo, que es raro y que lo hemos hecho a medida de la sociedad, es decir, muy industrializado, bueno, pues ahora entendemos que quizá hay otra forma de hacerlo. Que a lo mejor el resultado es el mismo, me da igual. Quiero decir, sí, pero la experiencia ya no es la misma, ¿sabes? Entonces muchas veces el problema de la adherencia al ejercicio, lo que estamos viendo, al final la solución fácil es que la gente haga lo que le gusta. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué les gusta? Y normalmente les gusta porque lo encuentran algo significativo, se divierten con la propia práctica, tiene un componente social, van con sus amigos o han generado, o es un equipo de fútbol o de lo que sea. Hay algo más. Pero es muy raro encontrar que alguien encuentre algo significativo cuando entrenan solos la misma rutina, la tabla de ejercicios en las máquinas que tiene que hacer porque si no... Punto suspensivo. Esa es la parte que chirría un poco, ¿no? ¿Y podrías... ¿Qué reflexiones tienes sobre diferencias entre hacer ejercicio en la naturaleza o hacer ejercicio en un gimnasio que está ultra modernizado con máquinas, etcétera? Claro, es que no tiene nada que ver. Es que de nuevo el contexto te marca todo. Si yo tengo una máquina que se mueve en este eje, que es un movimiento que no voy a hacer en la vida, no sé, porque es lo que esa máquina la diseñó un biomecánico, viendo cadáveres, viendo palancas y puntos de inserción y origen, y pensando, ¿cómo puedo hacer crecer más este músculo con la forma, o sea, de la forma más cómoda y sencilla posible? Pues voy a hacer una máquina, le pongo unos pesos que puedan hacer de forma progresiva y me hincho a repeticiones. Vale, pero eso es para que el músculo crezca. Joder, tienes una oportunidad que estás dedicando un tiempo, ¿por qué no creces tú también en eso? Entonces, esto en la naturaleza no te lo encuentras. Te encuentras una piedra o te encuentras un árbol. Y si tú te vas a la naturaleza, ya no seas un niño, un urbanita totalmente condicionado como somos nosotros, sin móvil, 3 horas en la naturaleza, te dicen, tienes que estar aquí 3 horas, te digo que empiezas a jugar. Empiezas a mirar así el árbol, empiezas a coger una piedra, a lo mejor lanzas piedras, a lo mejor haces un hoyo, a lo mejor apilas piedras, a lo mejor te subes a la...
es que no tengo nada que hacer. Empezarías a eso que dices tú, a maravillarte o a curiosear con el entorno y con tu cuerpo. Yo creo que eso es muy humano, es muy natural. Me extrañaría que esa persona se quedase quieto diciendo, a ver si pasan ya las 3 horas y me voy a mirar el móvil. No, yo creo que el propio contexto ya te invita a ser lo que eres, a interactuar, ¿no? Entonces, claro, eso ya no es ejercicio, eso ya es que te estás moviendo. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de moverse. Es moverse. Claro. Por el hecho de moverse. ¿Te vas a poner más fuerte si empiezas a trepar el árbol? Sí, pero no lo estás haciendo por eso. Lo estás haciendo porque hay un árbol y eres un humano. Y lo primero que vas a pensar es, ¿puedo subir ese árbol? Voy a verlo. Ah, hostia, no puedo. Joder, cómo duelen las manos. Y si pongo esto, aquí hay una rama. Y si pongo aquí el pie. Y si apilo 4 piedras. Ese es el proceso que a mí me interesa. Ese es el proceso que tenemos que ahora forzar y simular de forma un poco... No deja de ser otro parche, no deja de ser otro juego, una simulación. El juego, o sea, más bien, el precio de la especialización. O sea, yo lo que veo es que el ejercicio físico también hay una tendencia a hiperespecializarse. Claro. También desde un punto de vista competitivo, por ejemplo, en maratones de montaña, o en competiciones de triatlón, o en la que se hace un tipo muy particular de ejercicio, se hiperespecializa. Totalmente. ¿Dónde nos lleva eso? Es exactamente todo esto mismo que estamos hablando, llevado a lo mejor al extremo, ¿no? Es esta idea de como voy a dedicar un tiempo a hacer algo, voy a ser el mejor en eso algo que hago. Y lo convierto en una competición. Lo convierto en una competición conmigo mismo, con mis marcas, con lo que sea. Se convierte en un juego de estatus. Es un reflejo de lo que somos como sociedad. O sea, la manera en la que nos ejercitamos es eso. Entonces, el problema de la especialización, volvemos a lo mismo. Validación externa, foco externo. ¿Cuál es mi tiempo? Soy mejor que este o mejor que el otro. Me dan una medalla o no. O acabo la competición, que es muy difícil. Y ahora, cuando acabas, ¿qué? Ya se ha acabado. Ya, No, claro. otra. Exacto. Es una rueda. Sí. Es una rueda. De nuevo, es una rueda de validación externa. Es una rueda en la que lo que me viene de fuera. Que además yo siempre digo lo mismo. A nadie le importa. O sea, de fuera tú crees que estás ganando estatus, pero es que si alguien te presta atención, a los 2 segundos se ha olvidado de ti. No le importa a nadie. Claro. Entonces, ahí hay un juego un poco perverso. Y aparte, esa gente normalmente necesita una carrera, un evento constante para estar motivados. Si no lo tienen, no entrenan. Y para mí eso es un síntoma muy claro de que no te estás moviendo, de que no estás a gusto, sino que lo haces como una obligación, que a lo mejor es autoimpuesta. Con lo cual ahí, a mí esa parte me chirría mucho. Está bien si lo quieres hacer, está bien si tú tienes la misión en tu vida de ser el mejor del mundo en 100 metros lisos, ¿vale? Eso es lo que yo llamo el camino del héroe, ¿no? O sea, pues siempre ha habido héroes. Siempre, pero ya no solo en el deporte o en el movimiento, yo qué sé. Siempre ha habido Elon Musk o Steve Jobs. Hay gente que es lo mejor, el mejor en algo. ¿Vale? Perfecto. El mundo se beneficia mucho de esos. Pero estás en el camino del héroe. ¿Tienes consecuencias? Familiares, de salud, de equilibrio. Acéptalas. Acéptalas. Cuando muchas veces en el entorno de emprendedores que estamos con el proyecto de Ancla y tal, ves eso. Ves gente que se ha metido en el camino del héroe. Pero tienes que saber a lo que estás jugando. ¿Tú quieres tener una startup top mundial? ¿Tiene consecuencias? No pasa nada. Está muy bien, no las critico. Pero no te asustes luego cuando estás desequilibrado. Tú estás diciendo que a lo mejor tienes que tener una startup del 10.000 del mundo, pero eres más feliz. ¿Sabes? Es ese equilibrio. Ahora, para las personas normales, yo me voy más a eso. No vamos a ser campeones del mundo, no estamos en el camino del héroe, pero hay gente que se mete en el camino del héroe. Asume las consecuencias. Ya no solo por lo que supone ese tipo de práctica muy basado en lo externo, sino porque tu cuerpo también se puede perjudicar de un tipo de práctica muy especializada en el que te tienes que adaptar para hacer ciertas cosas. Porque luego cuando necesitas hacer otra serie de cosas, tu cuerpo no puede. O de repente tu rodilla no da más. Ya no da más. Entonces ahora ya no tengo rodilla.
¿Y eso por qué? Pues porque me he especializado mucho en esto, X. No quiero culpar a nadie porque además tampoco sabemos qué te va a lesionar. Por tanto, no es gratis, ¿no? Y luego, el coste de oportunidad de mientras tú estás haciendo todo eso, estás dejando de hacer toda otra serie de cosas que también son muy ricas, te pueden enriquecer, te pueden crear muchos estímulos en tu vida que te pueden ayudar. Y luego, cada vez más, se sabe desde hace mucho, por ejemplo, los niños que hacen 3, 4 deportes o que juegan libremente o que van al parque o tal, aparte que se lesionan mucho menos, muchísimo menos, incluso lesiones de tipo accidental, o sea, rotura de los cruzados, cosas así, por lo que sea se lesionan menos, pero es que además los que llegan a muy alto, cuando tú les ves lo que hacían de pequeño, muy rara vez son el típico niño que ha empezado con 3 años a jugar al tenis, que son la historia que nos cuentan siempre, y luego ha llegado. No. Muchos de ellos en la universidad todavía no estaban jugando al deporte que luego han sido de los mejores del mundo, simplemente más que como hobby, ¿no? Entonces, incluso eso también está en entredicho. Lo que quiere decir que cuanto más rico, más variado sea tu movimiento, más aprendizaje implícito tienes. Es decir, hay un montón de cosas que aprendemos de nosotros mismos, de nuestro movimiento, y nuestro sistema nervioso aprende de cómo moverse, bueno, es que hay infinidad de procesos que no sabemos que estamos aprendiendo y que luego aplicamos de forma también totalmente involuntaria, que nos protegen, que generan una cierta inmunidad. Cuando tú eres súper especializado, al final la fuerza pasa por los mismos tejidos, los estímulos que tienes son siempre los mismos. En el momento en el que te sales de ese camino, hay más problemas. Digamos que no tienes inmunidad, porque estás muy especializado para hacer una única cosa. Y además, desde el punto de vista cerebral, tiene mucho sentido la diversidad, ¿no? Porque si una persona se ha especializado en una parte de su movimiento durante X años, si luego le llevas a otro lado, a lo mejor hacia baile moderno, por ejemplo, donde los movimientos son muy diferentes, ahí se produce una expresión enorme de factores neuroplásticos, ¿no? Porque yo me imagino el cerebro haciendo así. Totalmente. Y digo, ¿qué es esto? Es como, yo a veces lo hablo con respecto de algo tan simple como caminar por un terreno plano, como en la ciudad, claro, o caminar por el campo, donde tienes que ir adaptando. A nivel cerebral es tan diferente como el cerebro de un niño cuando bebe un biberón o mama de una mama real, ¿no? Y de su mamá, ¿no? Entonces, es muy diferente y la repercusión, por lo tanto, que tiene en el estado de ánimo, por ejemplo, también será muy diferente. O sea que parece que la diversidad en el movimiento es casi como una especie de protección o algo así, sí, cerebral. Y hace relativamente poco vimos una estadística que me interesó mucho porque parecía dicotómica. Por un lado, en Europa hay cada vez más personas que hacen ejercicio y cada vez más personas que tienen obesidad a la vez. Y entonces dices, ¿pero cómo casas estas dos cosas? Uh-huh. Entonces, cuando granularizamos los datos, hicimos un análisis de clúster, entonces vimos que realmente había 2 grandes clústeres. Una parte de la población que cada vez se cuida más, de ingresos más altos. Claro. Y una parte de la población que cada vez se cuida menos. Por lo tanto, cuando tú mezclas las dos poblaciones como si fuera solamente una, te salen esas dos cosas que parecen contrarias. Sí. Pero en realidad tiene que ver con estos 2 clústeres. Sí. ¿Crees que el estilo de vida es para ricos? Pues un poco sí. Incluso ese análisis que tú haces, si tú vas al supermercado y miras lo que cuesta 1 kilo de carne de ternera de calidad aceptable y lo que vale, yo qué sé, un ultra congelado tal, que son a lo mejor la misma cantidad de la misma ración, ¿no? De carne, ¿no? O de proteína, yo qué sé, más una comida. Pues al final, si tú tienes, si tú te lo puedes permitir, puedes comer alimentos nutritivos de alta capacidad, de calidad nutritiva, o tienes que alimentarte a base de congelados o de... Entonces, claro,
evidentemente tus componentes sociales y económicos influyen mucho en el tipo de decisiones que tú puedes tomar o no tomar. Entonces hay gente que tiene más capacidad de agencia y más capacidad de tomar las riendas de su vida y hacer cambios. En cambio hay otras personas que desgraciadamente por su situación no pueden hacerlo. Y es verdad que muchas veces hablamos de todas las cosas que estamos viendo y luego es, vale, pero ¿y quién puede hacer esto? ¿Y quién puede comer comida orgánica? ¿O quién tiene un cold plunge en su casa para hacer baños de agua fría? ¿O quién tiene 20 minutos por la mañana para mirar el sol de bajo ángulo y activar su reloj circadiano? Son lujos. O sea, son lujos en realidad. Hay mucha gente que no está en eso. O sea, eso está totalmente... Bueno, es que no está ni en su radar, es que ni existe para ellos, ¿no? Ellos están en levantarse por la mañana, irse a currar, sacarse un sueldo de mierda, intentar gestionar el alquiler y tal, y luego, si tienes dolor o no, pues es un poco irrelevante, ¿no? Pero de nuevo, es reflejo de un poco de la sociedad esta en la que estamos, ¿no? Y muchas veces lo veo que nos dirigen demasiado a tener un curro, gana un dinero, consume. Y cuanto más consumas, mejor, porque tienes más estatus y tienes más cosas y vas a ser más feliz, pero en realidad no. Entonces, por eso el movimiento para mí también es un punto de conexión, ¿no? Y incluso el desarrollar esa conciencia, que sé que vosotros también lo hacéis, con esta idea de no tienes que estar presente solo los 15 minutos que estás meditando. Esto es un ejemplo, es una metáfora, es una práctica para que luego tú puedas llevar esa presencia cuando estás currando, cuando estás en el coche y te hacen una pirula, cuando estás con tus hijos y te están poniendo un poco de tensión. Es esa relación contigo mismo que te da un poquito más de juego a la hora de relacionarte con el contexto, ¿no? Con lo que está pasando. Y el movimiento creo que es muy claro porque viene desde el cuerpo. Y a mí me da la sensación de que estamos demasiado en la mente, ¿no? De que estamos con muchas ideas, mucha información, estamos constantemente hablándonos, intentamos calmar la mente, a veces con más diálogo, y entramos en un bucle chungo, de esto sabes tú mucho más. Pero para mí, lo que yo veo en mí mismo, el primero, y lo que veo en mis alumnos o en mis pacientes, es que es mucho más fácil calmar la mente cuando entras desde el cuerpo. Es decir, cuando el cuerpo empieza a hacer lo que se supone que tiene que hacer, es como que la longitud de onda se alinea, ¿no? Entonces, sí, o sea, me encanta que saques ese tema claro, de poner en perspectiva que hay gente que no tiene el privilegio de poder tomar decisiones o tener la agencia suficiente para mejorar su salud, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que plantearnos y ver qué solución tiene esto, ¿no? Hace unos meses hicimos un congreso de medicina del estilo de vida aplicado a psiquiatría. Lo hicimos en Palma de Mallorca, muy pequeñito, donde vinieron gente de todo el mundo. Había una gran parte de australianos, porque sabes que en Australia la medicina del estilo de vida se ha investigado durante muchos años y son grandes pioneros, ¿no? También gente de aquí de Europa, de Estados Unidos, de Hispanoamérica. Y parte de una de las tardes, el pensamiento era ¿qué se puede hacer dando cuenta de que efectivamente a veces la medicina del estilo de vida, o sea, el aplicar pues ciertos cambios a cómo uno vive, es un privilegio? Pero aún así, también por otro lado, hay cosas que se pueden hacer de movimiento que no requieren de una inversión económica. O sea, tú siempre puedes salir a la sierra de tu ciudad, ¿no? O a un parque a caminar o a hacer lo que fuera, ¿no? Entonces nos planteamos el cambio, ¿no? Decir, es que a lo mejor es uno de los grandes vectores que nos pueden ayudar a tratar problemas de salud mental en partes de la sociedad que no tienen las herramientas. Entonces te vuelco la pregunta, es ¿qué podemos hacer a nivel de movimiento en nuestro día a día, dando cuenta de que podemos tener trabajos a turnos o donde a lo mejor hay
trabajos que se moviliza una carga, pero muy específica todo el rato, como personas que trabajan en almacenes, ¿no? O en oficinas, porque cada vez va a ser más precario al final también el trabajo en oficina, ¿no? ¿Qué podemos hacer sin tener que invertir en un gimnasio o en un fisioterapeuta o en... ¿no? Yo te digo cómo lo veo. Ajá. Primero, a eso que has dicho, se produce una paradoja súper interesante. Robert Sapolsky estuvo haciendo investigaciones acerca de cómo el ejercicio influía en marcadores de ansiedad en ratones, ¿no? Son experimentos en ratones. Pero básicamente lo que vio es que cuando un ratón hacía ejercicio de forma voluntaria, el comportamiento y los marcadores relacionados con la ansiedad bajaban. En cambio, hacía un experimento en el que un ratón forzaba al otro a moverse. Lo hacía de forma forzada, no voluntaria. Y sucedía todo lo contrario. En estudios que han hecho con trabajadores de este tipo, que a lo mejor tienen una actividad física elevada, el trabajo físico identificado como trabajo y no voluntario no mejora los marcadores de salud mental. Al revés, genera más, incluso no genera procesos antiinflamatorios, que sabemos que el ejercicio hace, sino genera procesos proinflamatorios. O sea, que es un flipe. Simplemente, y lo que quiero decir es lo que marca el contexto, lo que marca el punto en el que estamos. Y precisamente en ese punto del contexto, yo creo que tiene muchas más probabilidades de éxito una persona que sabemos que además muchas veces los temas de salud mental no dejan de ser también problemas sociales que tiene la gente. Joder, pues malas relaciones, un curro que no te gusta, problemas... Economía, impuestos... Claro, al final dices, bueno, claro, tengo mala salud mental, pero es que mi vida es una mierda. Hay un montón de cosas en mi vida, joder, que no estoy a gusto con ellas. Creo que tiene más sentido coger y irte al campo y decir, pues me creo mi comida y eso te va a hacer que estés al aire libre, que te levantes por la mañana, que cuides a los animales, que te muevas. O sea, creo que tiene más probabilidades de éxito salir del contexto que te está oprimiendo, entre comillas, no que haya pero que te sientes que no funciona, que no puedes hacer ejercicio, que tu salud mental tal. Pero claro, eso requiere esfuerzo. O sea, requiere un esfuerzo físico. Y yo creo que estamos muy condicionados a la comodidad. Creo que somos una sociedad en la que valoramos la comodidad a lo bestia. Y hasta que no ves que complicándote un poco la vida, estando un poco incómodo, no te sientes peor. Normalmente te sueles sentir mejor, por lo menos en mi experiencia, ¿no? En cómo el contexto, en cómo ir contra el contexto, en mi caso, que no soy de eso, soy de los privilegiados, ¿vale? Para mí es ponerme la vida incómoda. Es hacer cosas que cuestan y que tengo que dejar hacer algo que podría no hacerlo, porque podría estar haciendo algo que me da mucho placer a corto plazo y que es cómodo y que me gusta, y me tengo que forzar y complicar la vida para hacer algo que puede ser incómodo, que me canso, que me cuesta, que, ¿sabes? Y yo en ese contexto sí puedo, o sea, sí siento que encuentro un punto de satisfacción para contrarrestar ese contexto. Y luego aparte tengo un conocimiento acerca del movimiento, etc. Pero en alguien que está en esa situación que dices, tengo un contexto muy complicado, te voy a decir que el rato que tienes para tal, hagas esto o que aproveches la oportunidad, se puede intentar. Tengo dudas de su eficacia. No sé si... Totalmente. O sea, tú lo que propones es algo al final muy lógico y es parte de los problemas del ser humano actualmente no tienen que ver con algo interno. O sea, que a veces los mensajes de la medicina del estilo de vida o incluso de mindfulness o de corrientes de psicología a veces ponen demasiado peso y responsabilidad en los individuos. Sí. Pero a veces uno se plantea la pregunta que ya antes te he hecho. Si pones un animal salvaje en un contexto similar, probablemente se volvería loco. Y a lo mejor lo que nos pasa es un problema de contexto. Entonces lo mejor es cambiar el contexto. Si es que se puede. Claro, o sea, ni lo propongo, no es ni una propuesta, estamos hablando, aquí estamos rebotando ideas. A día de hoy, o sea, yo creo que es más realista de tener éxito
hacer un cambio radical del contexto. De hecho, joder, en el estudio este que hicieron también con ratones, hay un momento en el que si tú tienes un número de ratones que están interactuando entre ellos, joder, es el nirvana. Se reproducen, tienen buenas relaciones sociales, hay comida para todos, tal. En el momento en el que llegan a un número, se empiezan a matar entre ellos. Llega un momento en que se produce ahí el Armagedón de los ratones y ves cómo se desmoralizan, que es un poco lo que creo que nos puede estar pasando, ¿no? Y en un entorno de una ciudad donde hay demasiada gente y que todo empieza a ser complicado, que la presión por tu supervivencia, en este caso es conseguir dinero y tal, es tanta, donde es difícil hacer relaciones, donde yo creo que, y esto tú también sabes más, tendemos a sentirnos más solos, ¿no? Al final nos desmoralizamos y al final aparecen problemas de salud mental. Y salud mental y física. Es decir, cuando estás desmoralizado, pues tampoco te apetece hacer nada. Entonces que te digan, no, tienes que hacer esto. Ya, pero que no tengo ganas. Claro. No me apetece. Entonces, evidentemente también es una utopía o es una flipada decir, vete al campo y tal. Pero en este escenario en el que estamos, sinceramente creo que tiene más probabilidades de que hay un porcentaje de personas que digan, joder, ahora sí que estoy más satisfecho, ¿no? con mi vida. No, está muy bien, porque efectivamente a veces el problema es un problema de contexto, con lo cual si tú haces cambios más individuales puede ser que te adaptes mejor al contexto. Eso es. Pero ¿es el cambio que queremos o lo que queremos es verdaderamente vivir de otra manera, ¿no? Muy buen punto. Pero eso es algo que, o sea, por ejemplo, donde tú vives, es una decisión clarísima, deliberada, de cómo quieres que sea tu contexto. Tú puedes vivir aquí, en el centro de Madrid, en una casa de puta madre, y vives en la sierra. ¿Por qué? Porque tú sales de tu casa, haces así, y es que estás en el monte. Para mí ha sido una cosa muy relacionada con una sobresaturación de lo humano. O sea, creo que vivimos en una sociedad en la que constantemente la información es demasiado humana. Desde el punto de vista de las noticias que vemos, las redes sociales que nos conectan a problemas demasiado humanos y de un contexto además muy particular, que es el de ahora. Y que no son tuyos, no son tus problemas. No, economía, empresa, no sé qué, todo eso es muy humano. Yo lo llamo como el universo humano, ¿no? Y es demasiado para mi mente, ¿no? Entonces tengo que irme y deshumanizarme. Claro. Cada fin de semana que paso en casa, porque de lunes a viernes no lo puedo hacer, para poder estar un poco más equilibrado, ¿no? Pero ya solo el hecho, aunque no la disfrutes, el hecho de estar en plena naturaleza te conecta con la naturaleza. O sea, la naturaleza es algo que es bastante saliente para ti todos los días. ¿La usas o no? Total. O sea, Totalmente. Yo duermo y no oigo nada más. Oyes grillitos y tal. Sí, bueno, en invierno ni eso. Ni eso, porque están todos. Pero sí, efectivamente, ¿no? Y creo que esto del contexto me lleva a otra reflexión, ¿no? Y es, antes hemos visto cómo la fisioterapia y la psicología se están acercando mutuamente. Cada vez hay más psicólogos que ven que en sus tratamientos tienen que incorporar la actividad física. Porque es parte del tratamiento, ¿no? A una persona que tiene a lo mejor un trastorno afectivo o lo que fuera. Y viceversa. Y la arquitectura. Porque estamos hablando de contextos. Y las ciudades creo que no están hechas para el movimiento libre. Las ciudades, los colegios, las oficinas, el sitio donde ahora estamos, ¿no? Que hemos tenido que casi meterte, encapsularte ahí porque él se movía demasiado, ¿no? Y hemos tenido que atar tengo una cadena aquí a la pata. ¿Cómo cambiar el contexto desde tu punto de vista como experto en movimiento? Experto, o sea, que te mola el movimiento. Sí. Eres experto en movimiento desde el punto de vista mío y de todo el mundo que te conoce, pero yo sé que eres muy modesto. Esta voz exponencial. ¿Qué hacer? ¿Qué pasos dar? Porque... quiero un poco puntualizar la parte de psicología y fisio, porque es un tema que creo que es interesante
por darle un puntito de matiz. Los fisioterapeutas, sobre todo cuando tratamos con dolor crónico, necesitamos entender la psicología. No necesitamos ser psicoterapeutas, ni hacer psicoterapia, ni somos psicólogos clínicos. O sea, esa parte no la tenemos por qué saber, pero sí que tenemos que entender que hay una serie de rasgos de la personalidad y una serie de patrones que se pueden dar, que tienen que ver con lo psicológico, que nos van a influir muchísimo en el resultado, ¿no? Y sobre todo también la forma en la que educamos y nos comunicamos con ellos. Entonces, creo que es una obligación. O sea, que ahora un fisioterapeuta ya en 2025 necesita saber lo básico de psicología, y ya no solo lo básico, debería saber mucho más. De nuevo, no significa que tenga que hacer psicoterapia, ni estamos capacitados, y creo que está bien que se separe. El psicoterapeuta, lo que también están viendo es que al final, para tú salir de una vorágine de estrés, depresión, ansiedad, necesitas que haya ciertas activaciones conductuales. Es decir, necesitas que esa persona empiece a hacer cosas, porque uno de los rasgos de una persona que está deprimida es que no puede hacer cosas. Entonces eso implica un movimiento. Entonces necesitan relacionarse ya no solo con el bla bla, sino vamos a empezar a hacer cosas, y a veces hay que habilitarles para que puedan hacer ciertas cosas, ¿no? Y luego también ellos saben que en el momento que una persona se pone en movimiento, empiezan a pasar cositas, ¿vale? Sobre todo si ese movimiento es, lo que digo yo, significativo, genera en ti algún tipo de conocimiento, empiezas a saber algo más de ti, empiezas a sentirte bien. Es con jugón. ello. Es jugón, exacto. No es tanto, haz esto, da 5.000 pasos para tratar tu depresión. No. Sal, disfruta del aire libre, que te dé el sol, a ver cómo te sientes. Si te gusta más la montaña, montaña. Si te gusta subir escaleras, sube escaleras. Juega con eso, juega con esto, pero deja que tu cuerpo se mueva, ¿no? Y encuentra el punto en el que encuentras algo positivo. Eso por una parte. Y luego la arquitectura, pues, sí, totalmente. Pero creo que volvemos a lo mismo, a esta hiperidolatrización de la comodidad. Nos han vendido, y probablemente nosotros lo hemos querido, todo lo más cómodo posible. Y cuanto más cómodo, mejor. Y yo creo que en sociedades desarrolladas, privilegiadas, aunque haya gente que lo esté pasando mal, no dejamos de ser una sociedad bastante privilegiada, necesitamos un poquito de fricción, necesitamos un poquito de incomodidad. Pues lo típico, las escaleras. Claro, ya solo el puesto de trabajo muchas veces implica estar muchas horas sentado. Es un cambio ya no solo de la arquitectura, sino de cómo está conceptualizado todo, que es difícil luchar contra ello. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Podemos generar parches o hacer saliente algo con la arquitectura? Sin duda alguna. Desde la luz natural que entra hasta si hay ascensor o si hay escalera, o si la escalera es totalmente recta o es curvada, o si tienes algún entorno donde a la hora de comer pues hay algún espacio para jugar o para hacer algo o para hacer incluso ejercicio, o si tienes un futón donde te puedas tirar y puedas meditar o puedas hacer algo de movimiento en el suelo o puedas relajarte o lo que sea. Facilitar ese tipo de cosas se ha visto que cuando tú la pones a disposición la gente tiende a usarlo, ¿no? Pero yo creo que se tienen que producir cambios más profundos. Y yo no estoy diciendo que todo esto esté mal. O sea, yo no tengo una visión tampoco apocalíptica de tal. O sea, yo creo que casi todo el mundo está más o menos adaptado. Lo que digo es que tenemos que ser conscientes del juego al que estamos jugando con el montaje que hay. Y simplemente jugar, o sea, estar en el sistema. Yo estoy en el sistema. Yo estoy en el juego, estoy en esto. Pero veo cuáles hay, veo cuáles son las limitaciones, y a partir de ahí yo tomo mis decisiones. Evidentemente no va a ser 100%, pero he conseguido que me funcione. Yo animo a que todo el mundo haga esto, ¿no? A que entienda que hay un montaje muy determinado que nos moldea físicamente, psicológicamente, claramente, porque es que está claro, o sea, es que estamos todos, es que somos muy autómatas. Antes hablabas tú del apocalipsis zombie, ¿no? Pues tendemos todos a hacer las mismas cosas, cada vez más, de forma más uniforme, más monótona, ¿no? Y yo lo único que digo es, vale, observa la realidad, observa qué es lo que hay, cosas que son muy positivas, buenas, malas, y ahora observa si te funciona. Si a ti te funciona y si puedes hacer algún cambio en tu vida, ve poquito a poco haciéndolo, ve probando con pequeñas cosas. ¿Que te va bien y te sientes bien? Adelante.
que no a otra cosa. Que no, cambia de contexto. Bueno, es un poco así, pero sobre todo lo que no quiero es no escuches al experto de turno que te diga que tienes que hacer esto y tal, o que lo estás haciendo mal. Antes lo decías tú. Claro, ponemos muchas veces la culpa en el procesamiento de las emociones, ¿no? Un poco esta... Joder, solo hay que ver el boom de la filosofía estoica. Esto tú eres, la realidad es una cosa, pero solo eres tú el dueño de tus reacciones hacia esa. Entre comillas. O sea, si las cosas te van mal y la vida te está vapuleando, pues está bien tener un poco de calma y conceptualizarlo y tal, pero también está bien estar jodido. Y sabe decir, hostia, qué putada. No digo que estés ahí siempre, en algún momento habrá que salir de ahí. Pero, bueno, que hay que sentir las cosas, ¿no? Y a veces cuando estás haciendo ejercicio te haces daño. Dices, ostras, pues me he hecho daño y tal. Bueno, pues tienes que saber cuál es el límite. Hasta dónde puede tolerar mi cuerpo. Es un aprendizaje más. Hostia, me he lesionado. Vale, ajusto, tal, aprendizaje. Con el resto de cosas es igual, ¿no? Y lo que creo que estoy intentando transmitir es que demos un pasito atrás, observemos la realidad con mucha calma, sin misticismos y sin dramatismos, y que veamos qué cosas podemos hacer nosotros mismos que pueden tener la posibilidad de hacernos estar un poco más contentos, más satisfechos. Yo a veces en las conferencias que doy y tal, claro, hablo mucho de estrés, obviamente, y de repercusiones del estrés, digamos, este que se acumula, ¿no? El distrés, el estrés no adaptativo, como se quiera bautizar, ¿no? Y obviamente, como hemos investigado mucho sobre técnicas relacionadas con mindfulness y meditación, pues yo antes tiraba mucho de, bueno, pues, oye, esto es gratis, chicos, claro. Pues se puede practicar, ¿no? Pero al cabo de los años estoy viendo de que a veces proponer algo es peligroso, porque puede haber personas que no puedan hacerlo, simplemente por el estado en el que están. Ya sea un estado social, de que no tienen tiempo, o un estado interno, de que no se pueden sentar porque es un puto sufrimiento. Y esto me quedó clarísimo en una serie de estudios que hicimos, ¿no? A veces los propios investigadores caemos en la falsa asunción de que algo es bueno simplemente porque los datos nos lo dicen. Pero claro, ahí hay muchos puntitos. De forma media, es verdad que las técnicas basadas en mindfulness funcionan. Pero ¿qué pasa con este puntito de aquí, que es una persona que comenzó con un nivel de ansiedad de 5 sobre 10 y termina después de un programa de mindfulness con un nivel de 8? Interesante. Al final son historias de personas. Todo eso está encapsulado, o más bien apantallado por la estadística, ¿no? Entonces, últimamente me da mucho por decir algo muy sencillo. Y es, desde que somos bien pequeños, hemos generado conductas, hemos generado formas incluso de pensamiento que nos han hecho adaptarnos al medio y, en el caso que yo estudio, reducir el estrés. Cuando pregunto en grupo, hay personas que dicen, a mí me daba de cuando era pequeño, la forma en la que tenía de conectarme conmigo mismo, de reducir el estrés, era jugando con otros. Hubo una chica que decía, yo me tumbaba en el salón y mentalmente o me imaginaba que había muerto. Entonces, como había muerto, nada de lo que me pasaba era importante, ¿no? Fíjate el clic mental de desapego que generó esa niña, ¿no? Y que le hacía desestresarse. Al fin y al cabo es encontrar esas anclas que a las personas le hacen volver a un estado de relajación, un estado de conexión, un estado de autorregularse, ¿no? Exactamente, porque ya tienen, en realidad ya tenemos. La cuestión es que hemos ido perdiéndolas. Sí. Como hemos perdido la capacidad de jugar, probablemente por el contexto, o hemos perdido la capacidad de movernos y de disfrutar por el movimiento, ¿no? Entonces, parte de lo que tú nos has compartido, me quedo eso,
de la importancia que es de recuperar, y a veces para eso hace falta como una especie de minería introspectiva, Totalmente. recuperar aquellas cosas que verdaderamente nos hacían estar conectados y felices, ¿no? Y siempre, una de las grandes cosas es que siempre por detrás, siempre va a haber un ancla que tenga que ver con el movimiento. Al final es nuestra interfaz, ¿no? Con el mundo. O sea, es que toda nuestra interacción implica un movimiento, ¿no? Y hay veces que ha habido una época muy... Y además a ti te ha pillado en todo el meollo del cerebro, ¿no? Esta falacia esta merológica, ¿no? De que el cerebro parece que es un ente, que tal, que sabemos que no. Y me gusta mucho que empecéis a hablar de la neurociencia del cuerpo, ¿no? Pero esto es normal, al final nos vamos a un sitio para darnos cuenta de, espera, que esto es solo una parte de la película. El ser humano hace mucho eso, ¿no? Anatomizamos las cosas, cortamos aquí, ostras, espérate, si es que esto solo no nos dice nada. Entonces, yo creo cada vez más, incluso, es un tema interesante en el punto de vista de dolor, ¿no? De esto del dolor está en el cerebro, el dolor está en el cuerpo. Hay incluso teorías psicológicas, teorías filosóficas, teorías neurofisiológicas acerca de qué pasa y no se sabe muy bien si el dolor se siente en el cuerpo o se siente en el cerebro, ¿no? Que es un tema interesante. Pero evidentemente tenemos que recuperar parte de la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Y estoy de acuerdo contigo. Estamos tan condicionados desde muy pequeños que hay un montón de cosas que hacíamos de forma natural. El juego, los amigos imaginarios, el ponerte a hacer, construir y hacer y quedarte horas y horas y horas. Eso, lo que dices tú, al final no deja de ser una especie de simulación, de juego contigo mismo, de presentarte en el mundo, ¿no? Y eso está pasando ahí, no necesitas nada más, ¿no? Entonces, joder, eso es muy chulo, eso está guay. Y muchas veces es quitarnos capas de creencias que tenemos de nosotros mismos que no son nuestras. Identidades, cosas que supone que tenemos... Que es que eso no viene de nosotros, que eso viene plantado de algo, de nuestros padres o del colegio. O sea, al final construimos una identidad, como dices tú, para estar medio desestresados en el mundo o medio funcionales en el mundo, pero que eso no somos nosotros. Que eso es un personaje. y luego a veces sentimos sentimiento de culpa y dices, joder, ese sentimiento de culpa no deja de ser unas expectativas que tú mismo te pones ante la sociedad, pero esas expectativas no son tuyas. O sea, no pueden ser tuyas, es imposible que sean tuyas, ¿sabes? Tienen que venir de algún sitio, ¿no? Entonces el movimiento, igual que el mindfulness, al final lo que te hace es conectarte con lo más básico. De repente el cuerpo desaparece, los límites del cuerpo desaparecen, el tiempo desaparece. Entras en este estado como de flow, ¿no? En el que te sientes más conectado con la naturaleza, te sientes más conectado con los demás, y de repente dices, ostras, espérate, esto es una realidad muy distinta a la de todos los días, y mola. Porque mola, porque los que hemos estado ahí con esa sensación así un poco, sí, de que hay algo por ahí que es más grande que nosotros mismos o que formamos parte de algo, mola. Entonces, todas las oportunidades para llegar a ese estado, a lo mejor no tan, es un espectro, no tan a lo bestia, pero sí de tener un ratito para estar contigo, jugando con tu cuerpo, en lugar de hacer ejercicio para tal, creo que es más rico, creo que es más interesante, ¿no? Y al final es lo mismo que la meditación. Al final queremos llegar exactamente a ese estado de presencia. Total, de hecho, yo veo un vínculo muy bonito, y que lo hemos discutido mucho en el laboratorio. Y es un proceso que se produce muy especial cuando andas. Por ejemplo, pues no sé, cuando andas por la ciudad, por la naturaleza se ve perfectamente, en el que entras en ritmo. Es decir, parece que el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el ritmo de tus pasos, todo se acompasa, se sincroniza. Y ahí hay un estado muy especial, en el que hay una presencia, por un lado, o sea, estás
en un estado de flujo, de flow, ¿no? Hay una presencia de lo que está pasando, de ti, del entorno. No deja de haber tampoco pensamientos, o sea, no es una mente en blanco. Sigue habiendo pensamientos, pero hay una especie de micro despertar ahí, ¿no? A un espacio diferente, ¿no? Entonces, estamos muy, muy interesados en eso. ¿Por qué? Porque ese ritmo, creemos que antropológicamente era un ritmo en el que accedíamos constantemente. Por ejemplo, los nómadas, cuando andan grandes extensiones de terreno, tienes que entrar en ese ritmo para poder desplazarte durante un tiempo y que no sea demasiado intenso para ti. El ritmo del baile, que está en las sociedades, en todas las sociedades, pero en particular en sociedades tribales, ¿no? Eso que tiene el movimiento que te hace entrar en ritmo y en sintonía, ¿no? Creemos que es una función que puede tener repercusiones cerebrales muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, estamos ahí en ese espacio. Estoy seguro que vais a encontrar cosas muy interesantes, pero o sea, el caminar tiene algo muy interesante, que es que no es subcortical, se produce en el generador central de patrones, que es esa vía del bulbo y del tálamo. Tú, un bebé, le coges de las axilas según ha nacido y echa a andar. Eso es muy bestia. Es decir, tú ya vienes aquí andando, con el programa hecho, y no lo tienes ni que pensar. La segunda cosa, lo que hablábamos de los nómadas, podemos hablar de los cazadores de persistencia. Mi amigo Eric, que va al Kalahari todos los años y caza con ellos. Te cuenta cosas que dices, no es posible. O sea, fisiológicamente no es posible. 45 grados al sol durante horas y horas descalzos, persiguiendo al animal hasta que el animal ya no puede más. Claro, es nuestra forma de caza, claro. Eso es. Entonces, lo que hacen, bueno, aparte te cuentan cosas que cuando ellos están caminando durante tanto tiempo con el sol y tal, entran en un estado como una especie de estado de trance, un estado raro, alterado de conciencia, por lo menos. Y donde ellos dicen, las historias que cuentan son flipantes, que el animal, el espíritu del animal les dice dónde está. O sea, han perdido el rastro, o sea, el animal salió corriendo. Y entonces se para un momento y le dice que el espíritu del animal les está diciendo que está ahí. Y se va por ellos y está ahí. O sea, cosas así que son un poco esotéricas, pero que entras en un estado así un poco extraño. La manera en la que caminamos, biomecánicamente, que es como una especie de péndulo invertido que se retroalimenta. Entonces, si nosotros, eso que decías tú, si entramos en el ritmo en el que no aceleramos o no frenamos, nuestro gasto energético es prácticamente cero. O sea, podemos estar muchísimo tiempo caminando en esa forma rítmica, constante. Por eso yo creo que el cuerpo se ajusta bien, porque yo creo que entiende, o la selección natural nos ha ido llevando a los que mejor llegaban a esta sincronización, los que podían apagar esa rumiación. Me ha gustado lo que has dicho. Hay pensamiento, pero probablemente no hay rumiación, a no ser que estés, ¿sabes? No hay ese run constante. Tú estás en ese estado así guay, de flow, de flujo, estás gastando muy poca energía y todo tu cuerpo está totalmente volcado con esa actividad. Entonces es muy presente. Además que se produce algo que me parece también muy rescatable, y es, normalmente tenemos una mala opinión del pensamiento porque tenemos la experiencia de tener rumiación. Pero entre el pensamiento más espontáneo y la rumiación hay un mundo de distancia, porque la rumiación no es libre, se produce dentro de un círculo muy pequeño. Me encanta eso, tío. Pero sin embargo, el pensamiento espontáneo libre no, o sea, no está sumido dentro de un círculo, ¿no? Y también hay muchas personas, a mí me pasa, probablemente a ti también, que cuando comienzan a andar o a trotar suave, ¿no? Y entras en este ritmo,
se produce como un procesamiento de la información, de las cosas que te han pasado hoy, de esta semana, la relación que has tenido con no sé quién, tal. Se empieza como a procesar como una especie de sueño REM. Y cuando terminas ese día de andar o lo que fuera, llegas en paz. Sí. Entonces, esto es súper interesante. A mí me parece que es un proceso inexplorado y que ahí hay un vínculo, ¿no? entre el movimiento, la meditación, el procesamiento psicológico extraordinario y precioso, ¿no? Sí, es una pasada. Por eso cuando eres capaz de relacionarte con el movimiento de esta forma, mi misión es un poco compartirla, ¿no? Y en el podcast lo que hago es esto, es hablar de movimiento y hablar de cómo el movimiento es algo que es inherente a nosotros, cómo forma parte de lo que estamos aquí para hacer y sin pensar en el beneficio te genera una serie de recompensas que están guays y que te permite crecer, te permite aprender sobre ti mismo. Y pasa en todo. Hay muchas investigaciones, simplemente el hecho de estar en la naturaleza, que puede tener efectos similares a hacer ejercicio. El tema de bailar, exactamente igual. Todo lo que es rítmico, todo lo que es relacional entre personas, relacional con la naturaleza, eso nos sienta bien. Nos sienta bien. Lo podemos estudiar, igual que decías tú antes, de forma reduccionista, o no vamos a encontrar que eso nos sienta bien, que eso es algo que tiene sentido para nosotros. Por eso el contexto en el que estamos, siendo muy positivo para ciertas cosas y funcionando muy bien y dándonos mucho, tenemos que entender que también tiene contraprestaciones. O sea, que no es gratis. Y que ahí estamos cada uno de nosotros para ver cómo lidiamos con este entorno, ¿no? Con este contexto. Muchas gracias, Juan. Ha sido súper inspirador. Me quedo con varias cosas muy interesantes. Movimiento es juego. Sí. Si no estás bien en la ciudad y realmente esto no se trata de cambiar cosas de ti, pírate. O sea, cambia de contexto. Es que es tan sencillo que es genial. Y también el hecho de intentar, aunque uno esté en un bucle de dolor, de resentimiento, tal, siempre hay algún caminito. Y ese pequeño caminito, mientras que te permita cambiar esa tendencia, joder, te puede llevar a un proceso que puede durar tiempo, años, pero al final un proceso que te va a llevar a redescubrirte y vivir de otra manera, ¿no? Gracias. Es que lo dices todo, yo lo digo ahí de forma enrevesada, atropellada, y luego llegas tú y dices, a ver, Juan, esto, es el resumen perfecto, tío, me encanta hablar contigo. Pero ¿sabes por qué? Porque yo hice una asociación, una de las primeras mierdas que hice fue en la universidad, y fue una asociación de maperos mentales. Amigo. Yo conocí a Tony Buzan, que es un tipo muy peculiar, que hace mapas mentales. Entonces adquirí de él a base de mucho entrenamiento, porque mi perfil claramente intelectual no es el de la síntesis. Entendí que se podía sintetizar, ¿no? Y tú has sacado síntesis geniales. Me encanta porque es verdad que haces ese punto de decir esto y esto es esto. Y, o sea, a mí me viene bien cuando me das tú la réplica y me dices, entonces estás diciendo, ¿quieres decir esto? Y yo, sí, quiero exactamente esto que acabas de decir, Gustavo, es lo que yo quería decir. No, muchísimas gracias, es un placer. Siempre necesitamos hacer un maratón para hartarnos de hablar. Siempre es un placer hablar contigo. Así Oye, la próxima la podemos hacer andando. Hostia. Sí. No sé, Pablo Barone, ¿qué opinaría del tema? Tiene que ir delante con cámara. Así tiene, con un gimbal, ¿no? Así hacemos ejercicio físico juntos, Pablo. Juntamos a Pablo y a Javi. Ah, bueno, pero Javi nos va a sacar ventaja. Hacemos los dos ahí y nada, un placer. Y sí, la próxima locura que se te ocurra, yo ya sabes que te digo que sea todo. Venga, así es. Muchas gracias.